La dinámica es una parte de la física que estudia las causas de los cambios en el movimiento de los cuerpos. Es decir, se estudia el porqué de un cuerpo que estaba en reposo se pone en movimiento o por qué un cuerpo en movimiento se detiene. Es decir, las causas de este. Los conceptos más importantes son masa y fuerza. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo, en tanto que constituyen los cimientos no solo de la dinámica, sino también de la física clásica en general. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en un estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo de estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza constante, la aceleración resultante es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, y se rige por la ecuación que es fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Nos dice que a toda fuerza de acción se opone otra fuerza igual con la misma dirección pero en sentido contrario. Cuando caminamos empujamos el suelo en un sentido y nos desplazamos en otro. Cuando pateamos una pelota sentimos que el efecto que el golpe produce en nuestro pie. Tenemos unos conceptos importantes de lo que se utilizan en estas leyes. La fuerza normal, que la fuerza normal N se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo, apoyado sobre la misma. Este es de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. Tenemos la gravedad, que es una de las cuatro interacciones fundamentales que origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. Tenemos la fuerza. La fuerza es una magnitud física que se mide la intensidad de intercambios de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Esta no se debe confundir con conceptos de esfuerzo o de energía. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newtons. N. La aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de mecánica vectorial, el peso en mecánica clásica es una unidad de medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Tenemos la masa. La masa es la unidad de medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo y es una magnitud escalar.
Un auto que se ha quedado sin batería se encuentra estacionado. Este es empujado y adquiere una velocidad de 3.8 metros sobre segundo en 8 segundos. ¿Con qué fuerza se empujó el auto? Considerando que su peso W es de 11.662. Tenemos los datos, que la velocidad es de 3.8 metros sobre segundos, tenemos el peso de 11.662 y la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para realizar el problema, casi la resolución está en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, una vez hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que la fuerza y la aceleración van hacia el eje de las X y ahí podemos plantear el problema. Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, que también puede ser que, y se refiere a fuerza en X es igual a masa por aceleración en X, y fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Pero sabemos que no hay otra fuerza más en Y, así que solo nos quedamos con las fuerzas en X. Pero no tenemos masa ni aceleración. Así que esta la obtenemos la masa, porque sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Despejando la masa tenemos que el peso entre gravedad es igual a la masa, y sustituyendo nos queda que es a 11.190 kilogramos. Tenemos nuestra aceleración. La aceleración es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Sustituyendo nos queda que aceleración es igual a 3.8 menos 0 entre 8, y esto nos da 0.47 metros sobre segundo. Teniendo m y a, teniendo la masa y la aceleración, sustituimos en la fórmula, que es la fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Sustituyendo nos queda que fuerza en X es igual a 1190 por 0.47, que es la aceleración. Y nos queda que la fuerza en X es igual a 559.3 newton. Y eso fue la fuerza que empujó nuestro coche.